A lo largo de la historia, hay momentos en que la fe parece explotar con una fuerza increíble, ¿no? Momentos que transforman no solo a personas, sino a sociedades enteras. Pero claro, estas explosiones de fervor siempre traen una pregunta clave. ¿Esto que está pasando es una obra genuina de Dios o es, digamos, pura emoción humana? Para explorar esto, hoy vamos a sumergirnos en una de las guías más importantes que se han escrito sobre el tema, la obra de Jonathan Edwards sobre cómo reconocer un avivamiento verdadero. Para entender por qué este libro fue tan necesario, tenemos que viajar en el tiempo. Imagínense las colonias americanas del siglo XVIII. En muchos lugares, la gente había caído en una apatía espiritual tremenda. La religión era más una formalidad, como si el fuego se hubiera apagado. Y de repente, ¡pum!, ese fuego se reavivó con una intensidad que nadie esperaba. Un movimiento que hoy llamamos el primer gran despertar arrasó la región, llenó las iglesias y puso la fe en el centro de todo. Y ojo, esta no era una pregunta teórica para Jonathan Edwards, para nada. Como pastor en un pequeño pueblo de Massachusetts, él estaba literalmente en el epicentro de este terremoto espiritual. Veía conversiones que parecían totalmente genuinas, pero también veía desorden, excesos emocionales y divisiones muy profundas. O sea, la confusión era tan grande como la bendición. Su libro no nació en un escritorio de académico, sino en la trinchera del pastor, como una herramienta de emergencia para ayudar a su gente a entender qué diablos estaba pasando. Bueno, este es nuestro mapa para el análisis de hoy. Primero, vamos a explorar ese contexto histórico tan caótico que hizo que este libro fuera indispensable. Luego, conoceremos un poco más a Edwards. Después, nos metemos de lleno en su argumento, viendo qué señales nos pueden engañar y cuáles son las marcas de algo real. Veremos sus consejos prácticos y, al final, por qué un libro de hace casi 300 años sigue siendo tan relevante hoy. Para poder apreciar de verdad la mente de Edwards, primero tenemos que sentir un poco de esa atmósfera eléctrica y a menudo bastante caótica del primer gran despertar. El cambio fue radical, de verdad. El mismo Edwards cuenta que, antes de todo esto, los jóvenes de su pueblo solo pensaban en fiestas y cosas superficiales. Y de la noche a la mañana, la taberna se vació y la iglesia se llenó. De repente, en todas partes, la gente hablaba de la eternidad, de la salvación, del alma. La religión pasó de ser una obligación de domingo a una pasión que lo consumía todo. Pero claro, esta intensidad no era para nada ordenada. Junto con las conversiones, empezaron a pasar cosas que alarmaron a muchos. Había gente que lloraba sin parar, otros temblaban o se caían al suelo en medio de los sermones. Algunos predicadores usaban tácticas súper emocionales, y esto llevó a que líderes muy respetados de la época denunciaran todo el movimiento como un fanatismo peligroso. La iglesia se partió en dos, los que apoyaban el avivamiento y los que lo condenaban. Y justo en medio de esa polarización estaba Jonathan Edwards, no como un buscapleitos, sino como un pastor cuidadoso que intentaba ser fiel a la Biblia y a la vez a lo que estaba viendo con sus propios ojos entre su gente. Edwards fue un prodigio, no hay duda. Imagínense, entró a Yale a los 13 años, pero su inteligencia nunca fue para lucirse, siempre la puso al servicio de la iglesia. Y el hecho de que todo este avivamiento empezara en su propia congregación le dio una perspectiva única de primera mano que nadie más tenía. Y para que se hagan una idea del impacto que tuvo su vida, hay un dato que es increíble. Un estudio de 729 de sus descendientes encontró entre ellos a 300 predicadores, 65 profesores, 13 presidentes de universidades y hasta un vicepresidente de los Estados Unidos. Esto nos muestra la influencia tan inmensa y duradera de su trabajo. Y aquí está la clave para entender su libro. La autoridad de Edwards no venía solo de su cerebro, sino de su corazón de pastor. Él conocía a su gente, oraba por ellos, lidiaba con sus dudas y sus luchas todos los días. Sus escritos no son teoría abstracta, nacen de esa realidad, de ese día a día, y eso les da un peso y una sabiduría que son invaluables. Muy bien, ahora sí, entremos al meollo del asunto. Con una lógica impecable, lo primero que hace Edwards es, digamos, limpiar el terreno. Antes de decirnos qué sí debemos buscar, nos advierte sobre las señales que no son fiables, las que él llama ambiguas. Edwards crea dos categorías que es fundamental entender.
Primero, las señales que no prueban nada. Ojo, él no dice que estas cosas sean malas, simplemente dice que no se pueden usar como una prueba definitiva, porque pueden aparecer tanto en algo genuino como en algo falso. Así que basar nuestro juicio en ellas es un error. Este era quizás el punto más polémico. Los críticos veían los gritos, los temblores, los desmayos y decían, ahí está la prueba. Esto es puro desorden emocional. No puede ser de Dios, porque Dios es un Dios de orden. El razonamiento de Edwards aquí es súper profundo. Él pregunta, a ver, si la mente se ve abrumada por una noticia terrible o inquerible aquí en la Tierra, el cuerpo muchas veces reacciona, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto más podría reaccionar cuando el alma tiene una visión clara de la majestad infinita de Dios o del horror del pecado? Él dice que el cuerpo es una endeble estructura. Que esta estructura se vea superada por algo tan inmenso no prueba que sea divino, pero tampoco prueba que no lo sea. El segundo gran ataque de los críticos se enfocaba en los errores humanos. Señalaban el orgullo de algunos convertidos, los errores de juicio de los predicadores, y decían que eso probaba que el movimiento no podía ser de Dios, porque Dios es perfecto. Y Edwards responde con un realismo bíblico total. Nos recuerda que la gracia de Dios opera en seres humanos, caídos y pecadores. Incluso en medio de la obra más poderosa de Dios va a haber restos de pecado y debilidad. Usa la famosa parábola del trigo y la cizaña para advertir que si nos ponemos a arrancar toda imperfección con impaciencia, podríamos terminar dañando el trigo bueno. La presencia de errores humanos no anula la presencia de la mano de Dios. Bien, habiendo descartado las pruebas que no son fiables, Edwards nos lleva ahora al corazón de su argumento. Aquí presenta las 5 marcas positivas, seguras y bíblicas que identifican una obra como algo genuino del Espíritu de Dios. Aquí está el filtro de Edwards. Y fíjense en algo muy importante. Ninguna de estas marcas se centra en lo externo, lo espectacular o lo emocional. Todas, absolutamente todas, se enfocan en el fruto espiritual, moral y doctrinal que queda, el que perdura. Vamos a ver cada una más de cerca. El primer criterio es 100% cristocéntrico. La pregunta es, ¿el resultado de todo este movimiento es que la gente valora más a la persona y la obra de Jesucristo? Y no se refiere solo a mencionar su nombre, sino a que Él se vuelva más real, más hermoso, más confiable para la gente. El Espíritu Santo, dice la Biblia, fue enviado para glorificar a Cristo. Así que cualquier obra suya va a tener sí o sí ese efecto. La lógica aquí es simple y aplastante, basada en las propias palabras de Jesús. El reino de Satanás se basa en el pecado, el engaño, el amor por el mundo. Entonces, si un movimiento lleva a la gente a arrepentirse de sus pecados, a dejar sus vicios, a buscar la santidad, eso es una declaración de guerra directa contra ese reino. Es totalmente ilógico pensar que Satanás se atacaría a sí mismo de esa manera. Una obra auténtica del Espíritu no compite con la palabra de Dios. Al contrario, la confirma. El mismo Espíritu que obra en el corazón de la gente es el que inspiró las Escrituras. Por lo tanto, su obra siempre va a crear un mayor amor, respeto y deseo por la Biblia. La gente no va a buscar experiencias raras que reemplacen la palabra, sino que va a correr a la palabra para entender lo que está viviendo. Y esto va más allá de un simple, sí, creo en eso. Una obra del Espíritu toma las grandes doctrinas de la fe y hace que ardan en el corazón. Verdades que antes parecían abstractas, como la santidad de Dios, la realidad del pecado, la necesidad de un Salvador, de repente se vuelven vívidas, personales, urgentes. Es el Espíritu de verdad convenciendo al alma de lo que es real. Para Edwards, esta es la marca suprema, la prueba de fuego, la suma de todas las demás. Él cita 1 Corintios 13 para argumentar que sin amor, todo lo demás no sirve de nada. El fin último de todo lo que hace Dios es restaurar el amor en el corazón humano, un amor supremo por Él y un amor sacrificial por los demás. Este, dice él, es el fruto más claro y más hermoso del Espíritu. Armado con este sistema para discernir, Edwards no se queda solo en la teoría. Con una sabiduría de pastor increíble, ofrece consejos prácticos y súper equilibrados, tanto a los que se oponían al avivamiento como a los que lo promovían con demasiado fervor. Su consejo es de una simetría admirable. A los críticos les advierte del peligro de oponerse a algo que podría ser de Dios,
Les pide que no desechen todo un movimiento solo por sus imperfecciones o porque no se ajusta a cómo ellos creen que Dios debería actuar. Y a los amigos del avivamiento les lanza una advertencia igual de seria contra el orgullo espiritual, esa tendencia a sentirse superiores y a juzgar a otros. Para ambos lados, el mensaje es el mismo: humildad y enfoque en lo esencial. Habiendo explorado todo esto, llegamos a la pregunta final: ¿por qué un libro del siglo XVIII es tan crucial para nosotros en el siglo XXI? Bueno, la respuesta es que las preguntas que Edwards enfrentó son eternas. En una cultura que valora la experiencia por encima de la verdad, la guía de Edwards es como un ancla. Nos da un filtro bíblico para evaluar todo: movimientos, enseñanzas, incluso nuestras propias experiencias. Nos protege de dos peligros: por un lado, un escepticismo frío que apaga cualquier mover de Dios, y por otro, un emocionalismo ciego que le abre la puerta al engaño. Nos enseña a ser humildes y nos obliga a enfocarnos siempre en lo que de verdad importa. Y es muy importante entender que Edwards no escribía como un analista frío. Esta cita es de su propio testimonio. Revela el corazón de su teología. Él no defendía una doctrina abstracta, defendía una experiencia viva y transformadora, con un Dios glorioso. Y su objetivo al escribir este libro era proteger esa realidad, para que no fuera desacreditada por sus críticos o corrompida por sus amigos imprudentes. La pregunta de Edwards resuena hoy con una fuerza tremenda. Vivimos en un mercado gigante de espiritualidades, y cada una ofrece experiencias y transformaciones. Su obra no es solo un documento histórico, es un manual de supervivencia espiritual. Nos da las herramientas para no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina o experiencia, recordándonos que el oro puro de una obra de Dios siempre se podrá medir por un amor creciente por el Cristo de la Biblia, un odio creciente por el pecado y un amor humilde y sacrificial por Dios y por los demás. Para más detalles sobre este tema, pueden visitar la página web en www.teologiaparavivir.com.